Para resolver este ejercicio, lo primero que debemos considerar es la relación entre los triángulos semejantes que se establece en el ejercicio. De ahí podemos ver que el P le corresponde al S, el Q le corresponde al T y el R le corresponde al V. Esos son los vértices que tienen esa correspondencia. Entonces vamos a dibujar los triángulos. Entonces de esta manera podemos establecer que el ángulo P es congruente con el ángulo S, que el ángulo Q es congruente con el ángulo T y por último que el ángulo R es congruente con el ángulo V. Entonces de esta manera podemos contestar con rapidez el ejercicio. Entonces podemos ver las relaciones que se establecen entre ellos. El ángulo P con el ángulo S. El ángulo Q con el ángulo T. El ángulo R con el ángulo V. El segmento PQ con el segmento ST. El segmento PR con el segmento SV. Y por último el segmento QR con el segmento TV. Para este siguiente ejercicio hay que recordar que los ángulos. Además se deben observar las marcas que están en los triángulos para establecer la relación y la correspondencia apropiada para poder hacer el dibujo. Podemos establecer entonces que estos triángulos son semejantes. Tienen los ángulos que tienen igual medida. El A con el E, el B con el T y el C con el C. Y de esta manera la solución del ejercicio sería inmediata. Entonces podemos establecer que el ángulo A es congruente con el ángulo E. El ángulo B es congruente con el ángulo D. El ángulo C es congruente con el ángulo C porque eran opuestos por el vértice. Al lado AB le corresponde el lado ED. El lado BC es correspondiente con el lado DC. Y por último, el lado AC le corresponde el lado S. Si hacemos los triángulos apropiadamente, las relaciones y las respuestas serían muy fáciles de calcular. Para resolver este ejercicio, lo más conveniente es hacer primero el dibujo, de tal forma que el B le corresponda al D, el A le corresponda el vértice F y al C le corresponda el vértice E, tal y como lo indica la relación establecida. Podemos observar las respuestas y ver que el ángulo C es congruente con el ángulo E. El ángulo A es congruente con el ángulo F. Y el ángulo B es congruente con el ángulo D. Al segmento AC le corresponde el segmento FE. El segmento CB corresponde con el ED. Y por último, el segmento BA le corresponde el segmento DF. Para resolver este ejercicio como los anteriores, lo conveniente es considerar la relación que se establece entre los triángulos y hacer el dibujo apropiadamente. Haciendo el dibujo apropiadamente nos damos cuenta que la primera opción que dice el ángulo A es congruente con el ángulo H es falsa, porque el ángulo A es congruente con el ángulo D y el ángulo H es congruente con el ángulo B. En el segundo caso nos dicen HE con BC y efectivamente HE y BC son correspondientes, pero no necesariamente son congruentes, como dice acá el símbolo de congruencia, por lo tanto esa también sería falsa. En el tercer caso nos dicen el lado de E lo vamos a comparar con AB. Bueno, no son correspondientes, además el símbolo que están utilizando no es apropiado. Y la última también sería falsa porque vean que aquí está diciendo CE. El segmento CE, la C está por aquí y la D está por este otro triángulo. Entonces, por lo tanto, no forman un segmento que pueda ser relacionado con el AC. Además de que el símbolo que utilizan, que es el de congruentes, también sería falso.
Entonces, en este ejercicio concluimos que todas las proporciones dadas son falsas.